Si estás empezando la inversión o específicamente en la inversión de dividendos y no quieres cometer los mismos errores que otros inversores o yo mismo y perder dinero, este es tu vídeo. Vamos a hablar de unos argumentos que son muy válidos en contra de la inversión en dividendos que tienen muchos inversores, además de ver ejemplos muy prácticos que te ayudarán a tomar mejores decisiones y a cometer menos errores en tu inversión. Quiero hablar de en qué se equivocan los inversores de dividendo y lo que la mayoría de los nuevos inversores pasan por alto y no entienden. Vamos a hablar de las cosas más comunes que la gente dice en contra de la inversión en dividendos y luego quiero realmente centrarme en una cosa que es la rentabilidad total, que va a ser el foco principal de este vídeo. Es importante entender que yo soy un tipo normal, tengo un trabajo de día, me he ganado mi puesto de trabajo y no he tenido herencias. Lo que creo que me está preparando para el éxito a largo plazo es vivir por debajo de mis posibilidades, ser frugal con el dinero, no solo pensando en el dinero en sí, sino reduciéndolo a qué vale esto en términos de tiempo. Por ejemplo, esta cena fuera de casa me cuesta 3 horas de trabajo. Así que desde que entendí esto y entendí lo que es respetar el dinero, no endeudarse para pagar caprichos, no gastar más de lo que tenía, sé que estoy yendo en la dirección correcta hacia mis objetivos. También he de decir que soy alguien muy normal. Me encanta hacer ejercicio, pasar tiempo con la familia, leer o salir con mis amigos. La razón por la que digo todo esto es porque no tengo décadas de experiencia, no soy un gestor de fondos, no he trabajado en un banco, no he trabajado en una empresa de inversión ni nada de esto. Todo lo que hablo aquí en mi canal de YouTube lo aprendí por mí mismo. Y muchas de estas cosas que aprendí fueron por ensayo y error. También lo aprendí por la lectura, muchos libros y artículos, vídeos sobre inversión, y poco a poco se convirtió en una pasión. Pero cuando empecé a invertir era un novato y me costaba muchísimo este tema. Muchas de las cosas que vamos a hablar en este vídeo son errores míos que cometí en esa época de novato. Primero, quiero empezar hablando de los argumentos razonables contra la inversión de dividendos. Me encanta ver ambos lados. Me encanta escuchar vídeos y podcasts de gente que dicen que no le gusta la inversión en dividendos, porque es una mala idea. Me encanta ver a través de los ojos de un opositor. Me encanta hacer de abogado del diablo. Quiero entender lo que me pierdo. Así que estos son los temas recurrentes que veo una y otra vez y seguro que hay más. Pero lo que quiero destacar aquí es que estos 6 puntos son válidos. En primer lugar, tenemos que el dividendo nunca está garantizado y puede ser cortado absolutamente. Eso es completamente correcto. Esto es cierto y por eso es tan importante que hagas tu propia investigación de las acciones en las que quieras invertir. Y si no, hay alternativas como ETFs o los aristócratas del dividendo, que tienen un historial probado. Pero incluso entonces nunca es una garantía. Así que sí, el primer punto, los dividendos pueden ser cortados, absolutamente válido. Eso es algo que muchos de los nuevos inversores de dividendos se equivocan. Cuando invierten en acciones de dividendo es que caen en la trampa de creer que ese dividendo está asegurado. Pero si has estudiado este tema, puedes saber que hay acciones que nunca hubiéramos creído que recortarían el dividendo y lo han hecho. Lo segundo que más escucho a quien critica la inversión en dividendos es que se centra solo en una pequeña área del mercado de valores. Y esto es absolutamente cierto. Es cierto que una gran cantidad de empresas son maduras, son empresas blue chip, establecidas, que han existido por un tiempo y que tienen un flujo de caja libre y que no son acciones de gran crecimiento. Entonces es absolutamente cierto que cuando invertimos en dividendos estamos sesgándonos hacia una parte de mercado. Pero ¿es necesariamente algo malo? ¿Algo que digas que por esa razón no puedes invertir en dividendos? Desde mi punto de vista, no. Simplemente hay personas que les gusta diversificar o tienen otros objetivos. Lo tercero de lo que vamos a hablar es de que los rendimientos totales importan. Este es el tema más común cuando se trata de que los dividendos son irrelevantes. ¿Por qué invertir en Coca-Cola cuando puedes invertir en una acción de alto crecimiento que está creciendo 10 veces más rápido? Es un argumento justo y es por eso que vamos a hablar de ello más adelante en este vídeo. Lo cuarto que he escuchado es que tienes que invertir mucho en dividendos para que funcione y que tienes que ser rico para ello. Y tiene algo de verdad, pero quiero decir que todo es relativo y que depende de tus gastos y de cómo definas ser rico. Pero creo que si sabes lo que es el interés compuesto, todo el mundo puede ser rico. Puedes ser millonario después de 20 o 30 años simplemente invirtiendo 50 euros al mes y haciendo crecer tu dinero. Así que todo esto es relativo, pero es un argumento razonable. Necesitamos tener dinero para hacer dinero. En el quinto lugar, hay algo que escucho siempre, que es que la inversión en dividendos rinde menos que el mercado. Bueno, depende de cómo veas las cosas. Cierto es que si compras los aristócratas del dividendo con el mercado, los primeros tienen mejor rendimiento. Pero realmente depende del ciclo del mercado en el que estemos. Si estamos en una época de auge y alto rendimiento, rendirán peor, mientras que si estamos en una época de caída, las acciones de dividendo rendirán mejor y siempre estaremos recibiendo el dividendo. Algo importante a tener en cuenta es que siempre que estés comparando rendimientos, asegúrate de que estás mirando
mirando más allá de un par de años, miran décadas, y así es como realmente captas lo que está funcionando y lo que no. En los últimos 10 años han tenido un rendimiento por debajo del mercado, así que definitivamente es un punto válido y es algo que debemos considerar. En sexto lugar he dejado los impuestos, que son, ya sabes, algo real a considerar y que es un argumento totalmente razonable a tener en cuenta cuando estás pensando en invertir en dividendos. Y estas son las 6 principales razones que yo veo en los contrarios a las inversiones a los dividendos. Si sabes alguna más, por favor déjame en los comentarios e intentaremos hablar de ella en otros vídeos. Si no quieres cometer errores de inversión con dividendos, lo mejor es que le des al like, que no te lleva ni un segundo, y que si te estoy aportando valor te suscribas para ver más vídeos como este sobre inversión en dividendos y finanzas personales. Te podría poner un pero a cada uno de estos argumentos. No obstante, en el vídeo de hoy quiero hablar de la más importante que hemos visto, porque al final siempre que leo y escucho es más recurrente el rendimiento total. Y por eso creo que es importante entender lo que significa rendimiento total, que es la apreciación de capital, es decir, el movimiento de los precios en el mercado de valores más el dividendo. El dividendo que es parte del retorno total. Por lo tanto, es una combinación de estos dos aspectos. Es decir, que si solo estás mirando la rentabilidad por dividendos, entonces sí que va a impactar en tu retorno total. Y lo que quiero hacer es guiarte a través de algunos escenarios diferentes, analizando empresas con características diferentes y ETFs. Y así mostrarte ejemplos que creo que te ayudarán a entender el rendimiento total y lo que debes buscar cuando se está comparando inversiones. Muy bien, pues vamos a empezar con la primera empresa. Banco Santander. Es el banco más popular de España. Seguro que conoces Santander si vives en España. Es una marca icónica, pero en términos de la acción también debes saber que el dividendo de la empresa y el rendimiento de la acción no ha sido bueno los últimos años, aunque se haya recuperado algo últimamente. No obstante, cuando empecé a invertir, pensaba comprar acciones como Santander. Mi familia lo hacía y yo miraba los rendimientos del dividendo y pensaba, ¿cómo una empresa como Santander va a tener un pobre rendimiento o caer en la bancarrota? Es un gran negocio, así que eso es lo que pasaba por mi mente cuando yo estaba aprendiendo acerca de la inversión de dividendos y no entendía el rendimiento total. ¿Qué pasó al final? Sí, tuve buenos dividendos, pero mi capital no paró de bajar hasta que la vendí. No entendía que es una acción cíclica y que tiene unas características que la hacen muy compleja. Bien, lo que quiero hacer es guiarte a través de algunas cosas que puedes mirar cuando estés evaluando diferentes compañías y así no cometer el mismo error que yo hice. Si vas a invertir en compañías individuales, esto te tomará un par de minutos para cada compañía. Algunas cosas que te recomendaría hacer cuando estés considerando el retorno total es que quieras entender cómo la compañía está creciendo en cuanto a ganancias y cash flow. Si no entiendes alguno de estos conceptos, puedes ver alguno de los vídeos que tengo en el canal, te lo dejo aquí en etiquetas. Los bancos se valoran entre otras métricas con el precio por valor en libros y la relación precio-beneficio. Aquí podemos ver el histórico del Banco Santander. No obstante, con las acciones cíclicas hay que tener cuidado porque hay que fijarse en el ciclo del mercado en el que están y esto nos puede llevar a error a la hora de comprar o vender acciones. En resumen, los bancos son acciones complejas y yo invertí por razones que no eran las correctas. Luego aprendí que los bancos son acciones cíclicas que dependen del ciclo económico, que en el caso del Santander estaban diluyendo constantemente al accionista, que la rentabilidad del dividendo nos puede llevar a una trampa de valor. Si comparamos la acción del Banco Santander y sus dividendos con el SP500, su rendimiento ha sido muy pobre, contando incluso los dividendos, como hemos dicho. Como podéis comprobar en esta gráfica, el precio de la acción ha estado plano y el único apreciación del rendimiento total ha sido a causa del dividendo, pero ha sido muy leve. Y en su momento podrías haber dicho que sí, que tenían un 12% de rentabilidad de dividendo en un momento dado, pero tuvo que recortarlo y ahora es de un 3,6%. Además, en lugar de crecer, el dividendo ha ido creciendo en los últimos 5 años, como puedes ver aquí. Y esto es lo que pasa cuando diluyes al accionista y tienes pobres resultados. Ahora la acción se está recuperando por el ciclo de mercado y porque están haciendo algunas cosas bien. ¿Volvería a invertir si tuviera un rendimiento del 12% en el dividendo? Por supuesto que no. Ahora prefiero otros negocios con otras características. Para que te hagas una idea, aquí puedes ver el número de acciones en circulación que no ha parado de subir a un ritmo del 16% anualizado desde 2012 hasta ahora. Esto es una barbaridad porque disminuye tu propiedad del negocio a este ritmo cada año y por eso los retornos han sido tan bajos. Otro ejemplo que vamos a ver es una empresa muy conocida como es Pepsi. Yo no bebo Pepsi, pero a mi mujer y a mis amigos les encantan las patatas fritas Lay's, que son de Pepsi, si no lo sabías. Y es una marca que no va a desaparecer ni en 5 ni en 10 años. Vemos sus ganancias aquí y podemos comprobar que no han perdido dinero desde 2018. Bien, esto es bueno. Echemos un vistazo a su crecimiento. Su crecimiento anualizado es de casi un 6%. El flujo de caja libre aumenta casi un 4% anual. No está nada mal. Me gusta ver el incremento anual en 5 o 10 años. Como inversor en dividendos me encanta ver esto y me encanta ver que está creciendo aunque sea poco. El rendimiento total es la apreciación del capital y el dividendo, como hemos dicho antes. Ahora vamos a visualizar esto aquí y hacerlo un poco más fácil con la plataforma
plataforma Stock Unlock. Lo que puedes hacer es graficar esto y puedes comparar la inversión en comparación con otras. Incluso podríamos comparar esto con el SP500, como hemos hecho antes, y muchas más cosas. Creo que hay otros sitios web por ahí, pero a mí personalmente me gusta Stock Unlock. Y si quieres probar 30 días gratis sin dejar datos de tarjeta ni nada y apoyar el canal, puedes hacer clic aquí en este enlace de afiliado que te dejo en la descripción del vídeo. ¿Y qué notas cuando comparamos Santander y Pepsi? ¿Cuál ha sido más rentable? Aquí podemos ver cuál de las dos ha sido más rentable teniendo en cuenta los dividendos. Pero lo importante que quiero destacar es que cuando estás pensando en invertir, ya sea en dividendos o no, el crecimiento o en algo intermedio, tienes que asegurarte de que entiendes la diferencia entre el precio de una acción y el rendimiento total de una acción. Las empresas que pagan dividendo me gustan para generar ingresos pasivos y quiero invertir también en empresas que tengan ventajas competitivas y flujo de caja libre constante, que me están pagando como accionista en forma de dividendo creciente, y es que por eso invertir en dividendos o en acciones de crecimiento podría tener al final un rendimiento similar, o podríamos obtener un mayor rendimiento solo invirtiendo en acciones de crecimiento, pero también vamos a tener más volatilidad. En definitiva, realmente todo se reduce a cuáles sean tus objetivos, pero el dividendo es absolutamente relevante para el rendimiento total. Ahora vamos a echar un vistazo a VTI, porque estoy seguro de que va a haber alguien que nos pregunte, bueno, ¿y qué pasa con VTI? Es un ETF que sigue el SP500 creado por Vanguard. Al echar un vistazo podemos ver que el retorno que nos ofrece el mismo es solo el precio de las acciones, por lo que si nos fijamos en el precio de las acciones de VTI, está aplastando acciones de dividendos como Santander o Pepsi que hemos visto previamente. Aunque nos fijemos en el rendimiento total, sigue superándolos por una cantidad significativa. Pero como inversor de dividendos tienes que plantearte si comprar una acción muy tranquila y segura con baja volatilidad que no tienes que vender para recibir ingresos pasivos como es Pepsi, o este ETF que sigue el mercado. Y es que es comprensible que otros inversores persigan una mayor optimización de la composición de su capital, sobre todo con un horizonte de inversión a largo plazo y teniendo en cuenta el pago de impuestos. Depende de tus objetivos y de tu forma de ser. Otro ejemplo interesante aquí, y voy a ir rápido porque ya he hablado de esto en otros vídeos, si quieres puedes verlo en mi canal, es sobre la acción BAM, Brookfield Asset Management. Esta es una empresa que tengo en mi cartera y me gusta mucho. Después de varios errores como el anterior, di con esta empresa de dividendos crecientes que está libre de deuda, que necesita muy poco CAPEX para desarrollar su actividad y que según la guía que ha presentado los gestores de la compañía va a crecer de forma compuesta más de un 15%, y esto incluye un incremento similar en el dividendo. No solo eso, su market cap es de 15 billions y tiene 2,6 billion en cash. Por si tienes interés en ver el vídeo sobre esta empresa, te dejo el enlace en el primer comentario de este. Aunque desde que invertí se ha revalorizado en más de un 30% sobre mi coste, creo que aún está infravalorada y es uno de mis negocios favoritos. Ahora vamos a cambiar totalmente el tipo de empresa y os propongo una compañía más madura y estable, pero con un crecimiento muy predecible, que se llama Automatic Data Processing. Muy bien, echemos un vistazo a los dividendos de ADP. Tiene un dividendo más bajo, pero vamos a comprobar el rendimiento total de esta acción. Vemos que crece lentamente, pero que es una grandísima compañía. Yo no invierto en ADP porque hay otras compañías que me gustan más, pero creo que es una buenísima opción con dividendo. Se espera que crezca sobre un 5%, que luego probablemente se traduzca en algo más con el dividendo. Y como veis, las ganancias por acción se espera que crezcan algo más del 7%. Si comparas, por ejemplo, con el Santander, cuando daba un 12% de dividendos, muchos inversores han podido verse atraídos por esta alta rentabilidad. Pero si ampliamos nuestro foco, podemos ver que el rendimiento de ADP ha sido lento pero seguro y ha superado la rentabilidad total a Santander por mucho. Insisto en que si realmente quieres ser un exitoso inversor de dividendos a largo plazo, debes centrarte en la rentabilidad total. Es absolutamente clave. A raíz de esto, he de decir que hay acciones de crecimiento que tienen una rentabilidad del dividendo baja, pero son muy atractivas para inversores a largo plazo. Además, van haciendo crecer dicho dividendo rápidamente también al ritmo de las ganancias. Por ejemplo, MSCI es una empresa que ha hecho crecer el dividendo de forma anual un espectacular 27% en los últimos 3 años. Esto es algo más que duplicar el dividendo cada 3 años. Ahora mismo ofrece un dividendo del 1,3%, pero si mantiene este crecimiento pronto será mucho mayor. El rendimiento del dividendo sobre coste, si hubieras comprado esta acción en 2014, sería de un 16%. Esto sin cortar la apreciación del precio de la acción que ha tenido durante ese tiempo. Por lo tanto, si tienes un horizonte largo, plantéate este tipo de acciones y no otros como el que te voy a enseñar a continuación. Por otro lado, tenemos una acción de dividendos que me gusta siempre comentar, que es AT&T. Es una acción que hace relativamente poco tiene una rentabilidad por dividendo bastante alta, sobre el
8% y no lo había recortado nunca antes. Esto atraía a muchos inversores que querían ingresos pasivos, pero no solo recortaron el dividendo por la alta deuda que tenían y el entorno macro de subidas de tipo de interés, sino que el precio de la acción ha bajado, por lo que ha sido una gran pérdida para aquellos inversores que invirtieran en ella solo con el objetivo de la rentabilidad por dividendo. Si te preocupan los recortes de dividendos como los que hemos visto de la empresa anterior, es importante que conozcas los ETFs de dividendos. Hay muchos que son populares como el SCHD o el DGRO. Estos son bastante populares y ofrecen dividendos crecientes con alta diversificación. También tienes los ETFs más famosos como el Nasdaq o el SP500 que ofrecen un mayor rendimiento de apreciación de capital, además de que el SP500 tiene un dividendo bajo. Todo depende de tu horizonte temporal. Plantéate tus objetivos. ¿Inviertes a largo plazo o quieres ingresos ahora con menos crecimiento? ¿Quieres más tranquilidad o más volatilidad? Pero los dividendos son absolutamente importantes a la hora de entender el rendimiento total de una acción. Lo importante es entenderlo, y si alguien te dice que está mal, no ponerte a la defensiva, sino que explicar por qué lo estás haciendo de cierta manera y cuáles son tus argumentos en este sentido. Y esto es lo que hemos visto con los ejemplos anteriores. Pero comprender ambos lados de la moneda te ayudará a tomar las mejores decisiones. Pero una vez más, yo siempre abogaría, si eres nuevo en la inversión y solo entiendes la mitad de lo que estaba diciendo en este vídeo, que primero empezaras con un ETF de dividendos o SP500 y luego, a medida que vayas aprendiendo más sobre la inversión y entiendas más sobre tu tolerancia al riesgo y tu horizonte temporal, entonces cambiaría y consideraría si quieres invertir en acciones individuales. Pero no hay absolutamente nada malo en ir al 100% en ETFs. De hecho, yo tengo acciones de crecimiento y de dividendo porque me encanta ser accionista individual y el seguimiento de estas empresas e ir viendo cómo mis ingresos por dividendos aumentan año tras año.